Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie para empezar este tiempo. Te adoramos, Jesús, te bendecimos. Tu palabra dice, Señor, y tú dices de ti mismo que tú viniste a dar libertad a los cautivos, que el Espíritu de Dios estaba sobre ti, Señor, para dar las buenas nuevas a los pobres, para dar apertura de la cárcel, Señor, para dar libertad a los que están prisioneros. Gracias, Señor. Gracias porque esa unción tuya está aquí en este día. Y nosotros con el corazón abierto estamos para aprender esas verdades, Señor, porque tú has comisionado a tu iglesia para hacer esta tarea, Dios, en tu nombre. Te adoramos, Señor. Te exaltamos. Armadura del cielo para conquistar. La guerra es de nuestro Señor. Ningún enemigo podrá contra ti. La guerra es de nuestro Señor. Armadura. Armadura del cielo para conquistar. La guerra es de nuestro Señor. Ningún enemigo podrá contra ti. La guerra es de nuestro Señor. Cantamos gloria, honor, poder y fuerza, Señor. Cantamos gloria, honor, poder y fuerza, Señor. Cuando las tinieblas se acerquen a ti, la guerra es de nuestro Señor. No debes temer, el Señor está aquí. La guerra es de nuestro Señor. Cuando las tinieblas se acerquen a ti, la guerra es de nuestro Señor. Y el poder de su sangre, el poder de su sangre se levantará. La guerra es de nuestro Señor. Cantamos gloria, honor, poder y fuerza, 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 Señor. Poder y fuerza, Señor. Poder y fuerza, Señor. Padre, capacítanos con tus armas espirituales. Padre, armas que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Te damos gloria, te damos honra, te damos adoración en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tomemos asiento, por favor, hermanos. Y antes de continuar con la conferencia, quiero contarles que estamos en el segundo ciclo del Instituto Bíblico Vida. Hay algunos estudiantes aquí que quisieran tener crédito para la conferencia, para que les constituya un crédito para las conferencias que solicita el Instituto Bíblico para poder graduarse. Entonces, si tú quieres tomar la conferencia como un crédito, tienes que acercarte a la mesa del Instituto Bíblico, donde está la directora Aura González, y entonces escribir que has estado en todas las sesiones y hacer un reporte contestando a las siguientes preguntas. ¿Qué fue lo que más te impactó de la conferencia? Si estás en el instituto, valdría la pena que anotaras estas dos preguntas. ¿Qué fue lo que más te impactó de la conferencia? ¿Y qué aplicación práctica? Es la segunda pregunta a la cual tendrías que responder.
¿qué aplicación práctica le puedes dar a lo que has recibido durante la conferencia? Contándoles también que este segundo ciclo inicia el 2 de abril y finaliza el 15 de junio, que es el periodo donde hay clases de 10 semanas y que las materias que se van a dictar son las siguientes. El martes de 7 a 9 de la noche se estará dictando la materia de Hebreos con el pastor Arturo Andrade y se estará dictando la materia de Evangelios Sinópticos con el pastor Ricardo Castillo. El jueves, también de 7 a 9, estará dictando el pastor Juan Carlos Rubio la materia de epístolas generales. Y Esther Martínez de Vera estará dictando Daniel y Apocalipsis. Y que el sábado, en el horario de 7:30 de la mañana a 9:30 de la mañana, se estará dictando por Rebeca Otremba la clase de idiomas bíblicos. Y el pastor Pablo Pinilla estará dictando la materia Pentateuco. Acuérdate, es el periodo que tiene 10 semanas. Si tú necesitas o quieres crédito, inscríbete allá en la mesa de Instituto Bíblico. Yo voy a invitar a los pastores Ricardo y Mary, que van a enseñarnos del tema liberando a los cautivos bajo el enfoque nacional de 2019, que es hacer retroceder las tinieblas y hacer avanzar el reino de la luz. Buenas noches. Oh, estamos como muy de acuerdo para saludar. Buenas noches. Como siempre, es un gusto que podamos estar compartiendo juntos un tiempo de enseñanza, de reflexión, un tiempo en donde muy seguramente pues Dios va a tener algo que decirnos. Y pues de hecho nos gustaría poner estas sesiones en las manos de el Todopoderoso, nuestro Señor y Rey. Y pues voy a pedirte, mi amor, que tú dirijas una oración. Padre, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das, Señor, de estar en este lugar y poder compartir, Padre, lo que tú quieres enseñarnos a través de esta conferencia, liberando a los cautivos, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea aquí en medio de nosotros, hablando a través de nosotros, poniendo tus palabras en nuestra boca, y que seas tú hablando a cada persona que llegue a este lugar a recibir esta conferencia, Padre, que seas tú, Señor, abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, quitando toda venda de ceguera espiritual, Señor, trayendo libertad al cautivo, Padre Santo, y que todo lo que digamos aquí, Señor, sea para la gloria de tu nombre, dirigidos por ti, Padre Santo. Encomendamos en tus manos, Señor, estos tiempos, estos días, y pedimos que seas tú trayendo a cada persona, Señor, que tú quieres que se encuentre en este lugar. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre Santo. Amén y amén. Amén, amén. Y también para las personas que van a recibir esta conferencia, la estamos transmitiendo y seguramente va a estar grabada también para aquellos que deseen tener acceso a ella. El propósito de la obra nacional para el año 2019, el enfoque que hemos tenido, pues allí lo tenemos al frente: hacer retroceder las tinieblas y avanzar el reino de la luz. De eso se trata nuestro enfoque, y podemos recordar lo que dice Lucas capítulo 1, verso 79. Dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Bueno, esta conferencia, como dice ahí, se llama Liberando a los Cautivos, y dice en Isaías 42:7, abrirás los ojos de los ciegos, pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. Esta conferencia la vamos a desarrollar de una manera diferente en cuanto a en que vamos a formular preguntas, y con base en esas preguntas pues vamos a dar las respuestas de acuerdo a cada pregunta, y pues
vamos a pedir que, o ya pedimos que el Señor sea dando las respuestas claras para que todos podamos tener los conceptos de lo que es el recibir esa liberación de la cautividad que hay de muchas maneras, pero el poder tener claro. Sí, ok, estamos hablando entonces de libertar a los cautivos, abrir los ojos de los ciegos. Escuchamos y leímos lo que está diciendo allí, pero la primera pregunta realmente tiene que ver con esto: ¿quiénes deben liberar a los cautivos? ¿A quiénes les corresponde esa liberación de los cautivos? Pues estábamos leyendo hace un momento aquí esta profecía mesiánica, que pues por supuesto fue dada a Dios, o por Dios al profeta Isaías, y que hace referencia en primera instancia es al Señor Jesucristo mismo, pero también a aquellos discípulos que el Señor Jesús comisionaría para continuar su obra. Esta porción dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Estas palabras las dijo el Señor Jesucristo estando en la sinagoga en Nazaret. Y no solamente el Señor estaba declarando cuál era la misión de Él, de venir, de sanar a los enfermos, ¿sí?, de todo lo que Él hizo, sino que también nos está aclarando que Él venía a proclamar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos también. Esto es creo que muy clave, y pues también nosotros podemos encontrar allá en el Evangelio de Mateo, en capítulo 9 Él está escogiendo a aquellos discípulos, pero en el capítulo 10 del Evangelio Él está enviando a sus discípulos y da unas ciertas instrucciones, y una de estas instrucciones precisamente tiene que ver con ello. Dentro de esas primeras instrucciones de esa gran comisión está registrada precisamente en Mateo 10:8, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Pero también lo que está diciendo allí en Mateo 10:8 es que ellos tienen la autoridad delegada por Él, inclusive habla de levantar a los muertos. El Señor está hablando de que esa liberación está a cargo también de su iglesia, nosotros. Y pues por supuesto la gran comisión que encontramos en Marcos 16:17 lo aclara aún todavía mejor. Dice: estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre. Bueno, la segunda pregunta entonces sería: ¿cuál debe ser la posición del creyente frente al tema de los demonios? Ante esto hay muchas conjeturas, ¿sí? Actualmente las personas, pues, con respecto a los demonios, tienen una posición u otra posición en cuanto a qué es lo que realmente nosotros tenemos que, cuál debe ser nuestra posición ante esta situación. Y pues para esto, la cuestión es que muchas personas piensan que esto es un producto de la imaginación, ¿sí?, que Satanás y sus demonios no son reales, no existen, pero también otros se van al extremo en cuanto a que todo lo ven como demonio, ¿sí?, y que todo lo que sucede en el mundo es culpa de ellos. Entonces son posiciones extremistas, pero lo que sí necesitamos tener claro es que en la Biblia nosotros encontramos claramente lo que el Señor Jesucristo nos enseña respecto a todo lo que tiene que ver con los demonios, con Satanás, y necesitamos escudriñar las Escrituras y poder entender y encontrar la respuesta a nuestras preguntas. Pues sí, en la Biblia, obviamente, que es lo que tenemos nosotros que explorar, donde encontramos las respuestas, encontramos algunas cosas. Por ejemplo, aquí, Lucas 13:16, recordarán esta historia, una mujer, aquí lo menciona, una hija de Abraham, judía por supuesto, que estaba esclavizada por Satanás durante 18 años, y pues llegó el tiempo de liberación para ella, y el Señor Jesús, pues por supuesto fue lo que hizo, aun cuando fuera un día de descanso. Pero también en Mateo 12:22, la otra cita que tenemos allí, y también el versículo 24 incluido, lo podemos leer. Dice que le llevaron a Jesús un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio,
Y dice allí que Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. Pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron: con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Y observe allí de que ellos no están realmente cuestionando, no están dudando de que Jesús sí tenía la autoridad y el poder de hacer los milagros, esas sanidades y liberaciones. Lo que están es atribuyendo más bien de que esos milagros, de que esas liberaciones son por la obra de Satanás. Y pues por supuesto están cayendo en algo que la Biblia define como el pecado imperdonable, que tiene que ver precisamente con la incredulidad, de atribuirle a Satanás las cosas que Dios hace. Creo que esto es suficientemente claro. Una obstinada incredulidad es lo que lleva a cometer ese pecado imperdonable. Bueno, en cuanto a esto de cuál debe ser la posición del creyente en cuanto al tema de los demonios, yo quiero comentarles algo con respecto a mí, que cuando yo conocí al Señor, pues habíamos participado en muchas cosas de ocultismo, de todo lo que tenía que ver con la parte espiritual, porque nuestra hambre en la parte espiritual era muy grande. Pero pues obviamente que desconocíamos realmente lo que dice Dios acerca de los demonios y de la parte de las tinieblas. Entonces, cuando conocimos al Señor, o cuando yo conocí al Señor, pues ya tenía unas experiencias que realmente estaban totalmente equivocadas en mi vida. Y el ver y encontrar en la Biblia todo lo que habla acerca de los demonios, a mí me trajo, pues obviamente claridad, pero yo ya había abierto puertas y tenía muchos interrogantes en mi vida. Pero en la medida en que fui conociendo al Señor, pues estas cosas fueron aclarándose. Y pues nosotros vemos que en la Biblia sí encontramos muchas veces que Jesús se refirió y Él hizo liberaciones, Él trató con los demonios de una manera especial. Y en Marcos 1:39 nosotros podemos ver que dice: así que recorrió toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. O sea que Jesús, Él trató directamente con ellos. Y Jesús también admitió que los demonios eran reales, ¿sí? Y lo podemos ver en Mateo 12, 27, 28, dice, entonces, pues está hablando aquí de lo que estaban cuestionando los fariseos, de dónde provenían los milagros de Jesús. Y Jesús les dice: si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Entonces nosotros vemos que Jesús hizo milagros y hizo liberaciones de demonios. Todo lo que tiene que ver con los demonios viene de la antigüedad. Entonces eso no es algo nuevo. Lo que pasa es que se ha dado un mal manejo a esta información y por eso queremos que haya claridad en esto. Y de hecho el Señor Jesús pues dio las instrucciones y la Iglesia Apostólica, pues muy obediente, siguió las instrucciones. Al punto de que no solamente esos primeros 12 de los que habla Mateo 10, pero también más adelante en Lucas 10 y 17, por ejemplo, podemos encontrar que ya no son 12, sino son 72. Bueno, la nueva versión internacional, la Reina Valera habla de 70, pero las personas que llegaron dando testimonio de lo que Dios estaba haciendo a través de Jesucristo, pero también a través de ellos mismos, en el nombre de Jesús. Lo que ellos decían allí es: hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Hasta los demonios nos obedecen. Y pues también allí en Hechos 5:16 estamos observando cómo personas alrededor de Jerusalén estaban llevando a las personas que estaban enfermas, pero también a las personas que estaban poseídas por demonios, a los apóstoles, para que ellos hicieran algo al respecto. Dice allí que multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y que dice, y todos eran sanados. Entonces aquí nosotros también vemos que en el Nuevo Testamento se ratifica la existencia de los demonios. Y en Romanos 8:38 nos dice: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni ¿qué?
ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Eso es algo que nos da esperanza, confianza, seguridad, libertad de que Dios está con nosotros, ¿sí? Y también nosotros vemos en 1 Corintios 10, 20, 21, donde Pablo habla precisamente que nosotros no debemos tener ninguna parte con los demonios. Dice así: no, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. La cuestión es que ahí Pablo se estaba refiriendo a las prácticas que estaban teniendo en aquella época los creyentes. Y pues obviamente que necesitamos poder tomar posiciones claras en cuanto a qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros. Y Él quiere que nosotros podamos tener un corazón guardado para Él exclusivamente, no mezclado. Y en Santiago 2:19 también nos dice: ustedes creen en Dios, bien hacen. Pero también los demonios creen y tiemblan horrorizados, ¿sí? Entonces, es algo real. Los demonios son reales. Bueno, una tercera pregunta. Estamos contestando preguntas, ese es el formato. Una tercera pregunta: ¿quiénes cautivan o esclavizan a los seres humanos? Pues indudablemente Satanás y todos los demonios que están bajo su mando. Podemos nosotros leer esta historia que se refiere a Luzbel o Lucifer, quien a causa del orgullo, la rebeldía, la pretensión de ser igual a Dios, pues fue descalificado, fue arrojado a la tierra, al lugar en donde posteriormente trató también, y lo hizo, de engañar al hombre para de alguna manera someterlo, para esclavizarlo. Leamos la cita, dice en Isaías 12:14. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Pues te decías a ti mismo: subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Pues ahí nos estamos dando cuenta nosotros de cómo es realmente el carácter, la actitud de Satanás y pues por supuesto también de sus huestes espirituales de maldad que buscan esclavizar a los seres humanos. Bueno, hay un artículo del doctor Daniel Brown que él habla en sus realidades antiguas descritas de nuevo, y él se refiere a Satanás que, tratando de arruinar la creación de Dios, él condujo a Adán y a Eva a su propia caída. ¿Por qué? Porque Satanás afirmó que Dios era mentiroso y que su motivo predominante era que Adán y Eva no pudieran realizarse personalmente, ¿sí? Y hay alguna, semejanza con lo que está pasando hoy en día. La cuestión es que es más fácil creer las mentiras del diablo que creer la verdad de Dios. Y eso es lo que muchas veces nos ha mantenido cautivos, el engaño y la mentira de Satanás. Y pues otra pregunta más: ¿qué clase de criaturas son los demonios? Pues los demonios son criaturas espirituales, ángeles caídos en realidad, ángeles o figuras malignas que siguieron a Satanás, quien por supuesto es el príncipe de los demonios, que aun cuando no tienen un cuerpo físico, sí tienen una personalidad muy particular cada uno de ellos, y pues afectan a los seres humanos de cualquier modo. Y lo que nosotros sí podemos observar en la Escritura, y ahí tenemos Efesios 6:12, es que de alguna manera también existen como unos ciertos niveles de autoridad y unos ciertos manejos dentro de ellos mismos. En esta versión, que es la Reina Valera, la mayoría de las citas están en una traducción viviente, pero esta es más apropiada aquí en Reina Valera. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Permítanme hacer una pregunta. ¿Algunos aquí estuvieron en la conferencia que dictó el doctor Leslie Keigel y que habló de este tema? De la ok, muy bien.
Sí, durante la convención. Bueno, ok, también. Bueno, muy bien. Listo, gracias. Solamente era por saber. Bueno, hay una quinta pregunta. ¿Qué tipo de mal pueden hacer los demonios a las personas? ¿Qué tipo de mal pueden hacer los demonios a las personas? Bueno, realmente pueden hacer mucho daño, entre ellos daños físicos y emocionales. Y los demonios pueden causar angustia, dolor, enfermedad. Y Mateo 17, 14 y 18 nos revela la situación de un padre angustiado con su hijo y dice: al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús dijo: gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento el muchacho estuvo bien. El demonio genera mucho sufrimiento, mucha tortura en una persona cuando está siendo afectada. Y pues la verdad es que aquí nosotros vemos cómo sufrió este joven. La Biblia nos muestra también a nosotros que los demonios pueden causar mudez, sordera, pueden causar ceguera, locura, pueden causar deseos suicidas, heridas personales, defectos físicos y deformidades. Entonces no es cualquier cosa, realmente es algo de cuidado y nosotros tenemos que tener mucha sensibilidad, pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento espiritual, porque estamos en tiempos en los cuales hay mucha, ¿cómo se dice?, abundancia de la actividad demoníaca, ¿sí? Entonces debemos estar alertas. Ok, sí, pero no solamente son los daños físicos, emocionales, pues por supuesto también vemos fácilmente los daños espirituales que se causan en una persona, porque los demonios, Satanás está motivando a la gente a la desobediencia a Dios, motiva a la gente a la rebeldía, seducen a las personas para que caigan en algún tipo de idolatría. Detrás de cada ídolo, recuerda, siempre hay algo demoníaco. Y pues por supuesto están seduciendo también a las personas para que tengan comportamientos impuros en alguna manera. Eso es un hecho. Pero también cuántas veces hemos notado nosotros que intervienen o interfieren para que los seres humanos puedan cumplir con los propósitos que Dios nos ha llamado, con el ministerio en muchas ocasiones, personas comprometidas ministerialmente hablando, y pueden también encontrar dificultades para poder hacerlo. Es el caso del mismo apóstol Pablo, en donde él estaba hablando de esos daños. En 1 Timoteo 4, del 1 al 3, bueno, cojo aquí solamente una parte, dice: el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Esas personas son hipócritas y mentirosos, que tienen muerta la conciencia y dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos. Fíjense cómo seducen, cómo engañan, cómo hacen las cosas que quieren hacer, engañando, creando falsas doctrinas o llevando a las personas a que vivan una religiosidad, pero realmente no tiene nada que ver con lo espiritual, ¿verdad? Realmente en mucho nosotros nos hemos dado cuenta, nuestra cultura ha sido muy afectada por el tema de la religiosidad, y detrás de ella, pues por supuesto, detrás de esa idolatría hay espíritus demoníacos muy fuertes, muy poderosos. Nuestra cultura está tremendamente afectada por esto. Perdón, mi amor, y en esta parte de la religiosidad, pues tristemente ha afectado mucho a la iglesia cristiana, porque la gente cambia simplemente de iglesia, viene de la iglesia tradicional a la iglesia cristiana, pero viene con las mismas cosas de los rituales, de los formalismos, pero eso no cambia la vida. Falta el poder espiritual, que es el que nos da el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo empieza a transformar la vida de una persona,
todas estas cosas empiezan a caerse por su peso y empieza a haber libertad y también empieza a haber un poder espiritual diferente en el cual las personas pueden experimentar la verdadera libertad que Jesucristo vino a traernos a cada uno de nosotros. Es la única manera en la que podemos vencer la religiosidad, es solamente a través de Jesús. Sí, y por supuesto, estaba hablando antes del tema de llamados, de ministerios que estamos nosotros procurando desarrollar, y pues por supuesto de que Satanás interfiere. Satanás va a tratar de hacernos zancadilla y a veces lo hace de unas maneras en que uno no imaginaría, ¿verdad? Y utiliza a personas, utiliza circunstancias, de diferentes maneras. Ahí hay una cita, bueno, en Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo menciona de sus deseos de ir a Roma y que pues no lograba hacerlo. En alguna manera Satanás se puede convertir en un impedimento, pero también le sucedió cuando quería ir a Tesalónica. Fíjense, en 1 Tesalonicenses 2:18, dice allí él: teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, ¿pero qué? Pero Satanás no lo impidió, Satanás no lo impidió. Satanás va a estar tratando de interferir porque obviamente él no quiere que el reino de la luz crezca. Él no quiere eso y va a tratar de impedirlo de todas las maneras en que le sea posible. Y pues por supuesto no solamente él causa daños espirituales, daños físicos, daños emocionales, daños espirituales, daños al ministerio de los creyentes, pero también él causa daños más bien a la vida de los no creyentes. ¿Cuántos saben, hermanos, de que realmente una persona que no tiene la posibilidad de conocer de Dios, pues está siendo esclavizada, está siendo víctima realmente de Satanás, sus demonios, y pues puede pasar toda la vida sobre la tierra, pues o bien ignorante, bien engañada, y pues obviamente su destino no es otro que el mismo infierno. Fíjate lo que escribe allí Apocalipsis 9:20, personas que quizás hayan tenido la oportunidad de escuchar del Señor, pero han cerrado su corazón, se han negado a arrepentirse, no han creído en el nombre del Hijo de Dios. Dice allí: sin embargo, los que no murieron en esas plagas, aún así rehusarán arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios. Casi que es inconcebible que una persona, después de haber sufrido todo lo que está profetizado se sufrirá en los últimos tiempos, todavía se nieguen a volverse a Dios, se niegan a arrepentirse. Pero la verdad está escrito: hay personas que van a seguir rindiendo culto a demonios, a ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera, ídolos que no pueden ni ver, ni oír, ni caminar. Eso parece absurdo, pero es a lo que las personas a sí mismas en alguna medida se condenan, a morir espiritualmente para siempre, por rechazar el nombre del Hijo de Dios. Bueno, me gustaría que en este momento usted pensara por un instante en cuanto a las preguntas que hemos hecho hasta ahorita. ¿Cómo se puede usted ver reflejado en lo que hemos visto hasta este instante? Piensa por un momento en tu situación, en cuanto a lo que tiene que ver con los demonios, en lo que tiene que ver con creer en ellos, saber que son reales y cómo han afectado tu vida, si lo has visto de alguna manera evidente y también cómo ha afectado a la familia tuya. ¿Sí? Nosotros podemos identificar cosas en nuestra vida en la medida en que nosotros vamos conociendo del Señor y en la medida en que todo lo que vivimos antes de conocer al Señor, todo ha afectado nuestra vida de una manera u otra, positiva o negativamente, y ha dejado una secuela o ha dejado una huella en nuestra vida. Pero el ver que todo esto tiene una explicación clara en la Biblia, y tiene un desarrollo en la Biblia también que nos lleva a nosotros a ver y a conocer la verdad. Cuando nosotros desenmascaramos, por decirlo de alguna manera, las obras de las tinieblas, como dicen que soldado advertido no muere en guerra, ¿cierto? Cuando nosotros conocemos todas estas cosas, vamos a poder pelear de la manera correcta, no solamente por nuestra vida, sino por nuestras familias, y poder vivir en la verdad de la palabra de Dios, que nos va a ayudar. Eso nos lleva a la sexta pregunta. Y ahora, sí, eso nos lleva a la sexta pregunta, en cuanto a cómo se cae bajo la influencia demoníaca. ¿Cómo se cae bajo la influencia demoníaca? Y pues,
La manera en que se cae es a través del pecado consentido. El abrir puertas al pecado de una u otra manera y con cualquier pecado, porque no es solamente con un pecado, cuando nosotros pecamos estamos abriendo una puerta. Un ejemplo que tenemos ahí es en Efesios 4, 26 y 27 nos habla de un pecado. ¿Cuál es ese pecado? ¿Qué leen ahí ustedes? El enojo, la ira. En la Reina Valera dice la ira. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar ¿a quién? Al diablo. Entonces, cualquier pecado consentido en nuestra vida que se ha convertido en un hábito, ese hábito se vuelve en algo pecaminoso y entonces ahí nosotros estamos dándole lugar al diablo. Y en 1 Pedro 5:8 dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. O sea que a papaya partida, papaya ponida. O sea, no demos papaya, porque cuando damos papaya el diablo se aprovecha al máximo. Pues yo no estoy muy seguro de que el refrán diga así, pero lo importante es que, sí, no, lo importante aquí es que de verdad Satanás y sus demonios van a utilizar todos aquellos malos hábitos que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida y que son las ventanas que estamos abriendo, las puertas que estamos abriendo para permitir sus influencias. Y obviamente esa influencia nos va a alejar paulatina, progresiva, pero inexorablemente lejos de Dios. Y es interesante cómo la Biblia nos advierte en cosas sencillas como la ira, ¿verdad? Es que a veces nosotros pensamos en los grandes pecados, pero la verdad, en cosas como estas, caemos con muchísima frecuencia, ¿sí? Por decirles algo así, pues aquí a nivel de confesión, y como sé que esto no sale de aquí, esta mañana estaba muy enojado, tremendamente enojado, y se me fueron los pies. Espero que obviamente lo recuerde antes de irme a dormir, porque voy a necesitar, por supuesto, que Dios extienda gracia y perdón hacia mí por haberme enojado de esa manera como lo hice, ¿verdad? Y creo que con facilidad caemos en cosas semejantes a esto. Y aparte de la ira, también puede ser una mentirita blanca, según nos han enseñado. Pero una mentirita lleva otra mentira y eso también genera darle un lugar al diablo. O sea, cualquier cosa realmente que nos aparta de Dios está permitiéndonos abrir una puerta, darle lugar al diablo. Otra razón por la cual nosotros estamos cayendo bajo influencias demoníacas tiene que ver con la ignorancia espiritual. Realmente nosotros somos muy, no se podría decir intrépidos, más bien como temerarios, como medio... nos falta como un poquito más de sentido común, que es el menos común de los sentidos. Con mucha frecuencia nos metimos en cosas sin reparar que los demonios siguen siendo crueles, malignos y están dispuestos a hacernos daño. Y pues a veces nosotros creemos que si no nos metemos con ellos, ellos no se meten con nosotros y entonces ahí pues nos hacemos pasito. Mentira. Los demonios van a destruir nuestra vida si se lo permitimos. Su deseo de acabar con nosotros nunca realmente ha cesado, siempre está vivo. Ahora, es realmente, y hay que prestar suprema atención a esto, una vez que un demonio ha sido expulsado de una persona, en donde ha hecho lugar, a donde ha habitado, pues él va a tratar de buscar la manera de regresar, él va a estar por allí. Y si una persona honestamente no está en el plan de cuidar su liberación, pues nosotros sabemos perfectamente que su postrer estado va a ser aún peor que el primero. Eso es lo que nos dice la Escritura. En Mateo 12, 43, 45 dice: cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice: volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que ocurrió a esta generación maligna. Son palabras tremendas, pero saben, son palabras muy reales. Quisiera de pronto comentar que hace muchos años existió un ministerio que se llevaba a cabo en la iglesia en La Castellana.
Se llevaba a cabo los días miércoles en horas de la tarde y esto se llamaba la clínica espiritual. Era así como estaba bautizada realmente. Cuando yo llegué a la clínica espiritual, pues llegué en calidad de cliente, sí, y allí estuve siendo tratado en mis primeros años. Estoy hablando de hace más de 30 años cuando yo llegué a ese lugar. Pero después de un tiempo, la verdad en que Dios obró de una manera sobrenatural sobre mi vida, porque pues para nadie es un secreto, creo que yo lo he dicho públicamente en muchísimas ocasiones, y yo caí en las redes del alcoholismo, la drogadicción por muchos años, la promiscuidad, de todas las locuras, de todas las maneras, una vida muy, muy lamentable y de coger con pinzas, en cierto sentido, cuando llegué a los pies del Señor. Pero Dios obró en mí. Dios realmente, de las primeras cosas que me permitió fue experimentar liberación, y todavía recuerdo con mucha gratitud en mi corazón a ese ministerio, a esa iglesia, y en particular al pastor que dirigía y pastoreaba esa iglesia, al pastor Daniel Larson en aquel tiempo. Él atendió mi situación y fue muy especial lo que Dios hizo al cabo de un tiempo, pero también es increíble las cosas que Dios hace, y Dios me dio el privilegio, la oportunidad de servir ahora como ministro dentro de esa misma clínica espiritual. Al pasar el tiempo, pasaron un par de años quizás, y yo ya formaba parte de un equipo de personas que trabajábamos allí para liberar, para trabajar en el Ministerio de Liberación, en realidad. Recuerdo con mucho cariño a Carola de Roa, recuerdo a Arturo Gaitán, un hombre que trabajaba veterinario en la policía, recuerdo, de pronto a veces nos acompañaba la pastora, la que tiene tantos años y parece jovencitica. No me acuerdo. ¿No te acuerdas tampoco? ¿Quién se acuerda de ella? Estuvo con nosotros recientemente. A veces estaba ella, estaba Daniel, éramos realmente 4 o 5 personas, pero saben, fue un ministerio que adquirió muchísima relevancia al punto en que… ¿Heli? ¿Perdón? ¿Heli? Bueno, Heli era la esposa de Daniel, ella en ocasiones lo hacía, pero no… Bueno, Julita de Aristizábal, gracias, sabía que alguien tenía que decirlo. Sí, en ocasiones ella también nos apoyaba, pero muy interesante ver lo que sucedía allí. Realmente las manifestaciones de liberación eran tremendas, claro, llegaron a ser, la verdad, hasta normales, porque pues cada 8 días estábamos trabajando, personas que llegaron, muchas de otros, así como llegaron a Jerusalén personas de otros lugares que circundaban, también personas de otras iglesias de Bogotá, pues sabían que había un ministerio de liberación, que habían dejado los Juanitos, entre otras cosas. Eso había empezado desde los Juanitos, ¿verdad? Y que pues ese ministerio seguía siendo, diríamos, luz en la ciudad, y llegaban personas de otras iglesias, y pues por supuesto nosotros tratábamos de servir, y la verdad el poder de Dios se manifestaba tremendamente. Pero para ser muy honestos, había situaciones o había ocasiones en las cuales nosotros experimentábamos profundas decepciones también, y la razón era porque estábamos ministrando liberación y nos dábamos cuenta, por supuesto, a esta persona le salieron chukis, eso sí era evidente, la persona se transformaba, cambiaba completamente su aspecto, su rostro, en algunas ocasiones pues devolvía lo que llevaba en el vientre, es decir, y pues sus manifestaciones en el piso, etcétera, etcétera, todo eso. Eso sucedía, y la persona se levantaba dando gloria a Dios, gracias a Dios, se iba, y pues maravilloso, porque podíamos dar gloria, honra a Dios que había efectuado una liberación, ¿verdad? Pero era muy lamentable, la verdad, que después de un par de meses, después de algún tiempo, las personas otra vez volvían, ¿sí? Y efectivamente lo que está diciéndose aquí, en una situación todavía más complicada, todavía aún más difícil, porque pues desafortunadamente no habían aprendido o no habían guardado su liberación. Y esto se convirtió realmente en una situación para nosotros pues bastante difícil, porque ustedes lo entienden, ¿verdad? Y Daniel, el pastor Daniel, llegó y tomó una decisión. Él dijo: nosotros no vamos a atender a ninguna persona para liberación si antes no tenemos un tiempo con esa persona, realmente exploramos todas las situaciones que han sido sus antecedentes, etcétera, etcétera. Y aparte de todo eso, se ve un videíto, el videíto se llamaba 10 maneras de cuidar su liberación.
¿sí? Es decir, después de que la persona ya veía esto, después de que pasábamos tiempo realmente con la persona, ahora ya, y puestos de acuerdo, y pues por supuesto pedíamos a las personas que vinieran en ayuno, ¿sí? Que hubiesen estado también en oración. Nosotros igualmente estábamos en la misma tónica, estábamos muy compenetrados en esto, pasamos buenos tiempos de oración y ayuno y podíamos darnos cuenta de que las personas ahora empezaron a tener mayor cuidado con su liberación, ¿verdad? Eso no es un juego de niños, realmente tratar con demonios, esto es una cosa muy seria y lamentablemente hay ocasiones en que las personas se lo toman como en broma, ¿verdad? Sucede algo semejante a lo que sucede con el tema del aborto, ¿sí? Hay jóvenes o mujeres en general que toman el aborto sencillamente como un método más de planificación familiar, ¿sí? Sin darse cuenta realmente lo grave que eso implica. Es decir, esto no es cualquier cosita. Entonces yo creo que vale la pena que tomemos muy en serio lo que este versículo de la Biblia nos está enseñando hoy. Y también en ese aspecto, el caer bajo la influencia demoníaca, el tomar, como dice Ricardo, a la ligera lo que es la liberación. Y pues tristemente hay muchos movimientos de liberación en diferentes iglesias, pero no, realmente no se cuida a la persona como se debería hacer. Lo que dice Ricardo en cuanto al cuidado antes de lo que es la liberación, el proceso de llevar a una persona a primero entender cuál es su situación verdadera, qué es lo que está causando en su interior lo que la altera, ¿sí? Y saber y poder identificar verdaderamente si eso es o no es para liberación. Y pues el afán de querer ayudar a veces a las personas, en lugar de ayudarles, se les hace un daño muy grande. Por eso es muy, muy importante tomar esto con mucho cuidado. Y esto nos lleva a la séptima pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia entre influencia y posesión demoníaca? ¿Sí? Hay una diferencia grande. Muchos cristianos tienen miedo y dicen, no, es que yo estoy poseído. Realmente eso no es así, ¿sí? Es posible que no sea así. Es posible, pero la cuestión es que, ¿cuál es una persona influenciada? Normalmente, como Satanás conoce cuáles son nuestras áreas débiles en nuestra vida, él viene a oprimir, viene a oprimir, ¿cierto? A opresionar, por si se puede decir así, a una persona. Entonces, él viene y pone un demonio que nos va a atormentar, que va a influir sobre nuestra vida, en nuestros actos, y nosotros podemos llegar a pensar, no, es que estoy poseído, pero no, hay una diferencia muy grande entre ser influenciado por un demonio y ser poseído por un demonio. Una persona que está poseída por un demonio pierde el control completo de su vida, no puede manejar su mente y por eso los médicos llegan a decir que no, esa persona está loca y termina en un manicomio, ¿sí? Porque no se diferencia. Realmente los médicos, en el caso de los médicos, ellos no saben qué es lo que está sucediendo con las personas, pero ahí es donde nosotros podemos decir, cuando una persona pierde el control de su mente, de su cuerpo, de las áreas de su vida, ahí nosotros podemos pensar, algo más está afectando a la vida de esta persona. En el caso de la influencia es algo, por decirlo así, es externo. Vienen a atacarnos, vienen de fuera, ¿sí? Viene a atacar nuestra vida en las partes en que nosotros somos más vulnerables. Y es por eso que tenemos que cuidar realmente cómo estamos nosotros teniendo cuidado al cerrar puertas al enemigo. Sí, en la posesión, pero la mayoría de áreas de la vida de una persona están bajo un control que no es el suyo. Exactamente. En realidad, y bueno. La persona pierde o sea, no puede manejar ni siquiera su voluntad, y eso lo vamos a ver en Marcos 5, 1 y 20. Sí, aquí tenemos nosotros, tenemos esa historia que ya la conocemos, creo, suficientemente, la historia del endemoniado en Gadara, ¿verdad?
el endemoniado gadareno. Y esta pregunta, pero esta ya es otra respuesta. Aquí una legión de demonios era lo que poseía este hombre, no era un solo demonio, ¿verdad? Era una legión de demonios. Muchas puertas seguramente este hombre había abierto, y lo que sí nosotros podemos darnos cuenta al final fue que este hombre fue absolutamente liberado. Solamente vamos a leer lo que dice allí por recordar. Yo sé que ustedes lo saben, pero siempre que lo ataban a este hombre con cadenas y grilletes, lo cual hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes, es decir, tiene una fuerza sobrenatural. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo, inclusive. De ahí noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos, es decir, en los cementerios, y por las colinas aullando y cortándose con piedras afiladas, es decir, se infligía castigo, se hacía daño, ¿verdad? Hay personas que se hacen mucho daño, y nosotros pues podríamos pensar que estas personas pueden estar afectadas como en su momento este hombre. Y aquí habla entonces de que ellos, al final de la historia, de que ellos le piden permiso que para ir a tomar posesión de unos cerdos, porque pues obviamente el Señor Jesús está en el plan de echarlos fuera, y el Señor les da el permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada de unos 2000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Qué cantidad, ¿verdad?, de demonios los que habían logrado tomar el control en la vida de este hombre. Hasta qué extremo realmente este hombre había sido afectado. Ahí nosotros tenemos una historia bien clara, pero este era un hombre que muy seguramente no había tenido un contacto con Dios, no tenía un conocimiento de Jesús, pero los demonios sí lo tenían. Sí lo tenían. ¿Recuerdan las palabras del endemoniado gadareno cuando ve a Jesús? ¿Qué quieres que ver conmigo, Hijo de Dios? Aquí has venido aquí a destruirme antes de tiempo, a sacarnos antes de ti. Es decir, de alguna manera, estos demonios que saben muchas cosas, sabían que Jesús no solamente es Dios el Hijo, pero el Hijo de Dios, que tenía toda la autoridad para expulsarlos de ese lugar, ¿verdad? Ellos reconocen la autoridad y reconocen quién es el Hijo de Dios, y por eso en Santiago estábamos leyendo ahora que los demonios creen, claro, ellos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, lo que no los hace muy buenos cristianos necesariamente. Ellos creen y tiemblan, ellos tiemblan. Y en este momento recordaba en Medellín, cuando estuvimos en Medellín, tuvimos mucha oportunidad de orar por liberación por algunas personas, y había una mujer en especial que era impresionante porque estaba bastante afectada en la parte de la posesión. Pues obviamente era muy difícil que ella pudiera reaccionar ante las cosas del Señor. Su condición era muy tremenda, ¿sí? Y cada que nosotros íbamos a orar por ella, el demonio hablaba a través de ella y empezaba a decir cosas de nosotros, ¿sí? En cuanto a nuestra autoridad, ¿sí? Y una vez nosotros llegamos de un viaje y la tenían… Veníamos de un retiro, eran como 3 días, sí. Y llegamos a dejar a la hija de la señora a su casa. Y entonces apenas abrieron la puerta y entramos, entonces ella empezó a gritar: no, ella no, que ella no se me acerque, que ella no se me… Y yo, ¿de quién está hablando ella? Y estaba hablando de mí, ¿sí? Y entonces era tremendo porque la verdad era impresionante cómo los demonios la atormentaban, pero de una manera muy fuerte. Nosotros estuvimos bastante tiempo trabajando con ella, pero pues ella alcanzó a lograr una libertad, pero tristemente descuidó lo que había ganado y su postrer estado, como dice la Biblia, llegó a ser peor también. Y otro caso… Sí. No, pero recordando un poquitito el caso de esta dama, realmente era una situación bien complicada, bien compleja, porque desde muy pequeña ella se había dedicado a la prostitución, en realidad, sí, y era algo que era una práctica en su familia, era una manera en cómo esa familia pues vivía, y pues realmente ella fue vendida por sus propios padres. Era una situación bien compleja. Otra situación fue la de una mujer que tenía el estómago, era como si estuviera embarazada, y ella era muy oprimida por el demonio también, y era un cáncer que la fue invadiendo,
su estómago, pero de verdad era impresionante. Era una mujer muy hermosa, porque cuando nosotros le compartimos del Señor, ella recibió, su vida fue transformada, pero ella había sido afectada por un cáncer, por una opresión demoníaca también, porque cuando Ricardo oró por ella y el Señor la sanó, pero después descubrimos que a ella le habían hecho brujería, que le habían hecho muchas cosas, que la querían matar, ¿sí? Pero el Señor la liberó y esta mujer fue un caso completamente diferente al otro, porque ella se consagró al Señor, sus hijos empezaron sus hijas empezaron a vivir para el Señor y su condición cambió impresionantemente. El lado opuesto. Es una historia hermosa, ¿por qué? Porque realmente cuando la conocimos nosotros, ella estaba desahuciada, inclusive ella despedía un olor en donde podríamos identificar que estaba por dentro, pues ya estaba podredumbre, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y pues realmente nosotros cuando la vimos postrada en esa situación, en esa condición, pues claro, oramos, es lo que somos llamados a hacer, a orar, ¿sí? Pero honestamente yo no estaba tan seguro de que Dios pudiese intervenir de una manera tan especial y sobrenatural como lo hizo en esta ocasión. Pero después realmente era tanto el gozo que nosotros sentíamos en nuestro corazón de ver a esta mujer en la alabanza de pie, brincando, y sí, no, pero si ella era la que estaba desahuciada, y ella duró años haciendo parte de la iglesia en Medellín, ella y sus hijas, como dice mi esposa, y realmente eran unas adolescentes, pero realmente fue la gracia y la gloria de Dios manifiesta de esa manera completamente sobrenatural. Sí, entonces, bueno, vamos a la pregunta número 8. Dice, ¿puede un creyente ser poseído por un demonio? Entonces, bueno, aquí es la pregunta del millón, ¿verdad? Esa pregunta yo creo que más de uno se la hace y se la sigue haciendo, ¿sí? Entonces, pues aquí tenemos algunas cosas que nos pueden ayudar. Sí, la verdad, en 2 Corintios 2:11, lo puedes... No está. ¿No está? No, bueno. no está. La cuestión es que nosotros vemos el poder y las maquinaciones de Satanás para destruir la vida del creyente, ¿sí? Y vemos que en la Biblia nos está diciendo que nosotros no desconocemos cuáles son sus maquinaciones, que tenemos que estar alertas para no caer en la trampa de él. Pero también por el otro lado nosotros vemos que la salvación es algo tan hermoso, tan maravilloso, que no puede ser opacada por las maquinaciones de Satanás. Por encima de Satanás está Jesucristo y el poder de y su obra en la cruz, ese poder de su resurrección, de su salvación para el creyente fue completa, no fue a medias, no. Cuando una persona recibe a Jesucristo no puede ser poseída. Pero vamos a ver otro aspecto ahí. Primero quiero que veamos algunas verdades, ¿sí? Lo que la Biblia dice con respecto de la posición que ahora tenemos en Cristo, lo que realmente trae la salvación a la vida de un creyente. Dice en 1 Juan 5:18, sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Esto es muy importante que nosotros lo interioricemos, que sepamos esta verdad, que la hagamos una realidad para nosotros. 1 Juan 5:18. Antes, poderosas verdades. Hechos 26:18, él lo tenía antes, dice, para que las obras les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. ¿Cuántos recuerdan por allá en Efesios capítulo 2 que dice que nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y pues bueno, ya sabíamos nuestro funesto destino, pues los muertos para que los entierren, al infierno? Pero tenemos ahora la apertura de nuestros ojos y hemos pasado de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás a Dios. Y dice aquí, entonces, para aquellos que han sido acogidos, aquellos que han recibido la salvación, recibirán el perdón de sus pecados, se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Tremendas palabras, ¿verdad? Tremenda promesa esto. Segunda de Timoteo 2:25 y 26, ¿qué es lo que dice? Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Está escribiendo Pablo a su discípulo. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad.
Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo. ¿Cuántos saben, hermanos, que ciertamente la mentira, el engaño de Satanás nos mantiene atrapados a nosotros hasta que conocemos la verdad que nos liberta? Pues él os ha tenido cautivo Satanás para que hagan lo que él quiere, ¿Saben una cosa? Es tremendo cuando uno vive, como antes mencionábamos, siendo esclavo de esos poderes, espíritus demoníacos obrando en nuestra vida. Es impresionante cómo pueden llegar a afectar nuestra manera de ver las cosas, de razonar, una persona afligida, una persona influenciada, una persona poseída por un demonio, realmente puede hacer unas cosas terribles, pero por otro lado, se puede pasar de ese estado de tinieblas a un estado completamente diferente, a irradiar la luz de Dios en su vida y a través de su vida para bendición y para beneficio de otras personas. Se puede estar muy cerrado en la mente, muy cerrado en el corazón, pero Dios en Jesucristo tiene la llave para que nosotros no hagamos lo que Satanás quiere, lo que Dios quiere. Y ahora sí, esta primera de Juan, sabemos que Dios nos protege y es muy importante saber esto, pero también en Lucas 10:19 es importante que captemos la dimensión de la autoridad que se nos ha dado. Dice allí del Señor Jesús: miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. ¿Sobre cuántos poderes? Sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aún aplastarlos. Sí, tenemos quizás enemigos pues muy tóxicos, muy venenosos, que pueden hacer muchísimo daño, pero aquí la Escritura nos dice que nosotros podemos aplastarlos y que nada nos hará daño. ¿Qué nos hará daño? Nada, según lo que la Escritura dice. En 1 Corintios 6:19 también reafirma estos conceptos. Dice allí: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? ¿Por quién nos fue dado esta humanidad, este cuerpito? En algunos casos, pues así como en el tuyo, muy lindo. Pero el punto es, ¿quién nos lo ha dado? Dios. Realmente nosotros todo lo que tenemos se lo debemos a Dios, en tal manera en que no nos pertenecemos a nosotros mismos, somos de Dios. Y ahí pues obviamente dice, ¿su cuerpo es qué? ¿Templo de quién? ¿Y puede habitar algo más en el templo del Espíritu Santo que no sea el Espíritu Santo? No, ¿no es cierto? Entonces no tenemos por qué dudar de que es el Espíritu Santo que habita en nosotros y que nosotros no vamos a ser habitación de un demonio, somos habitación del Espíritu Santo. Entonces, nosotros vemos aquí que no puede haber una posesión de un creyente por un demonio, porque donde habita el Espíritu Santo es solo el Espíritu Santo, ¿sí? Y pues también nosotros vemos que... hay otra pregunta aquí que creo que complementa. No, todavía estamos en esa, en cuanto a que realmente... Lo que tú digas, mi amor. No, de verdad. Miren, varias enfermedades han sido ocasionadas por demonios, ¿sí? Y en la Biblia las relata. Pero hay algo interesante, nosotros no alcanzamos a saber cómo fue la vida de esas personas en su relación con Dios y cómo llegaron a esas enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, en el caso que decía Ricardo cuando leyó al comienzo de la mujer que fue estaba esclavizada por 18 años, había sido atada por Satanás. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender que eso no fue gratis, o sea, Satanás siempre se va a aprovechar de nuestras debilidades y por eso debemos nosotros tener mucho cuidado. A veces nosotros creemos que estamos bien, pero viene el ataque, entonces tenemos que estar alertas con eso. Ahora sí viene la pregunta número 9. ¿Qué opina la denominación Cuadrangular respecto a la posesión demoníaca? ¿Qué opina la Iglesia Cuadrangular? ¿Sí? Yo creo que esa, es también algo que es muy válido. Y pues yo creo que Fundamentos de Teología Pentecostal, que es uno de nuestros libros base,
nuestra teología realmente está fundamentada en ello, pues dicen cosas como las siguientes. Dice, aquí tengo un poquitito más larga quizás la definición, dice: dentro y fuera de ella, no toda actividad demoníaca resulta en posesión demoníaca. Hay una vasta diferencia entre la posesión y la influencia demoníaca. En la primera, el cuerpo es invadido y un control dominante es logrado, mientras que en la última, o sea, en la influencia, se lleva una guerra por sugerencia y tentación. Por sugerencia y tentación. Hay, por supuesto, posiciones dentro y fuera de la cuadrangular con respecto de esto. Y tenemos algunas otras posiciones aquí o comentarios que seguramente nos van a ayudar también a tener un más claro concepto. Otro comentario viene de el libro En el altar de la idolatría sexual, que es escrito por Steve Gallagher, y el comentario de Merrill Unger dice así: bajo la influencia del demonio, los espíritus malignos ejercen poder sobre una persona casi hasta la posesión efectiva. Esta influencia puede variar desde el hostigamiento leve hasta el sometimiento extremo, cuando el cuerpo y la mente llegan a estar dominados y mantenidos en esclavitud por agentes espirituales. Tanto los cristianos como los que no son cristianos pueden ser influenciados en esta forma. Pueden ser oprimidos, acosados, deprimidos, obstaculizados y limitados por los demonios. Ese es un comentario. Y también vemos otro comentario que viene de John y Sonia Decker en Haciendo lo que Jesús hizo. Dice: cuando hablamos de influencia demoníaca, estamos diciendo que uno o más demonios ejercen un importante dominio en ciertas áreas de la mente y el pensamiento de una persona, llevándola a comportamientos compulsivos en esas áreas. La persona puede funcionar normalmente en todas las áreas de la vida y por lo general es socialmente aceptable para amigos, vecinos y compañeros de trabajo. Sí, es interesante esto, ¿verdad? Porque hay personas que pueden ser o estar bajo una influencia demoníaca muy fuerte, pero sin embargo en su comportamiento, en sus actitudes y todo lo demás, pues pareciera de que están sanos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y pues a la verdad también, ¿cuántos saben que Satanás se puede disfrazar de ángel de luz? Bueno, sus demonios también, y de alguna manera eso puede también llevar a una persona a que actúe o que tenga ciertos comportamientos muy bien vistos, pero realmente ¿qué hay detrás de esto? Y recuerden, ¿no? Los demonios son engañadores, mentirosos por excelencia, en tal manera en que ellos van a aparentar unas ciertas cosas y en ocasiones penetran a la misma iglesia y a la verdad pueden hacer muchísimo daño a una iglesia. Déjenme contarles otra historia. Son cosas que de pronto llegan a la mente y creo que es el momento de Dios como para compartirlas. No siempre estoy compartiendo estas cosas. Andy, ¿cómo se llamaba el músico? Molina. Andy Molina. Sí, yo puedo decirlo y con nombre propio porque esto es también testimonio que él da en algunos lugares. En alguna ocasión allí en Medellín nosotros estábamos iniciando una iglesia y pues no teníamos pues mucha gente, pero las personas que teníamos, pues yo les enseñé algo de lo casi que nada que sé de tocar guitarra, pero entonces necesitábamos a alguien que preparara este grupo y pues había un muchacho joven que nos hablaron de él, un muchacho cristiano y demás, y nosotros quisimos que pues él pues viniera y nos apoyara. Y de hecho tenía una muy linda voz, aparte de que interpretaba muy bien, tenía una muy linda voz y ya tenía producción musical y todo lo demás. Entonces pues el muchacho se llamaba Andy, y en tal manera en que nos conectamos y empezó pues a venir y pues el grupo de alabanza y él realmente un adorador, una persona bien especial. Algún día me dijo: pastor, yo creo que yo debo ser honesto con usted. Yo quiero que usted sepa que realmente yo por muchos años he pertenecido a la iglesia satánica. Yo pertenecí a la iglesia de Satanás y por mucho tiempo yo infiltré las iglesias y realmente mi labor era en alguna manera perjudicar los grupos de alabanza, ¿sí? Hacer daño dentro de los grupos de alabanza.
Pero yo quiero que usted sepa toda la historia. Realmente yo fui muy confrontado en alguna parte. El Señor hizo esto y esto conmigo. Me arrinconó en tal manera en que yo pues tuve que reconocer eso y confesar en el lugar en donde yo estaba quién era yo, y viví el proceso de una liberación, esto y lo otro y todo lo demás. Pero pastor, eso es mi pasado, pero yo quiero que usted lo sepa, porque usted necesita saber eso. Y quiero que sepa de que yo estoy aquí en este lugar para bendecirlos. Y realmente su trabajo para nosotros fue excelente. Un hombre realmente tocado y transformado por Dios, que fue utilizado por Satanás con los talentos y las habilidades que Dios le dio para hacer daño a la iglesia. Pero ¿cuántos saben que es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo? Él hace los cambios, Él transforma todas las cosas. Sí, realmente lo que estábamos hablando en cuanto a qué opina la denominación cuadrangular, Sí. pues es algo muy importante esto. Sí, hay una cosa que llamó muchísimo mi atención y de hecho yo tomé en mis apuntes personales algo de Leslie Keegan, es el modelador del Concilio Global de la Iglesia Cuadrangular, ¿verdad? Es decir, en este momento la persona, diríamos que tiene la mayor responsabilidad dentro de la denominación cuadrangular a nivel mundial. Él que estuvo aquí entre nosotros y estuvo ministrando en la convención, le copia esto, dice: una razón por la cual vemos a creyentes aún dominados por espíritus demoníacos en ciertas áreas de su vida es sencillamente porque en algún momento, estando poseídos por espíritus malignos, escucharon el evangelio e hicieron una decisión de fe para ser salvos. Pero aquello que dominaba sus vidas aún está presente en ellas. Aún está presente en ellas, de manera que es necesario expulsarlo. Ellos son cautivos que deben ser liberados y la iglesia tiene la autoridad y la responsabilidad para hacerlo. A mí me llamó mucho la atención eso porque pues es algo muy lógico. Antes de conocer al Señor nosotros vivíamos de cualquier manera, ¿cierto? Entonces llegamos con muchas cosas a conocer al Señor y eso estaba todavía ahí. El hecho de haber recibido a Jesús en nuestra vida no nos hizo limpios inmediatamente de esa parte, pero nos da una esperanza de entender: yo puedo ser libre completamente de toda opresión que el enemigo quiere venir a traer sobre mi vida, aún antes de conocer al Señor. Y la libertad del Señor es para todos aquellos que hemos creído en su poder, en su resurrección, en su sacrificio en la cruz. Amén. Es probable que esta liberación no sea algo inmediato, aunque casos se han visto realmente donde una persona, por un obrar particular, especial, sobrenatural de parte de Dios, una persona llega a ser transformada de un instante a otro en alguien completamente diferente. Pero por lo menos la mayoría de los casos que yo conozco, hay un proceso en el cual Dios empieza a obrar en la vida del nuevo creyente, ¿verdad? Un proceso de limpieza. En la medida en que la persona está siendo expuesta a las Sagradas Escrituras, a la verdad de Dios, todas aquellas mentiras que el enemigo ha sembrado en su vida, que de alguna manera ha plantado en su mente, que de alguna manera ha convencido a su corazón para andar de una manera equivocada, para tener hábitos que no corresponden, que no son, a vivir una vida que obviamente le va a llevar lenta pero inexorablemente, como decía hace un rato, al infierno, porque no hay otro camino, siempre va cuesta abajo en la rodada una persona así. Es posible que sí, que llegue Dios y haga algo maravilloso y sobrenatural, pero la mayoría de las veces es un proceso en la vida de una persona. Y saben, es muy importante poder vivir ese proceso. Y en muchas ocasiones hay que vivirlo lentamente y paso a paso. Porque saben, algo bien importante, la enseñanza que tiene cada una de las lecciones que aprendemos mientras vamos recorriendo ese camino, cada una de esas enseñanzas se va convirtiendo en convicciones personales para cada uno de nosotros. Ya no es algo que me contaron, a mí me contaron que esto puede suceder. No, es que yo lo viví, yo sé lo que es ser libre de demonios, porque a mí me lo sacaron. Y yo realmente, pues no sé cuántos, pero fueron muchos, yo no sé si era una legión. ¿Te acuerdas cuando Muy seguramente. llegaba? Ay, sí.
Sí. ¿Quieren que les cuente otra anécdota? Gracias, mi hermano. ¿Otra anécdota? Sí. En algún tiempo Carola se vino Carola era bueno, la llamaban la superabuela, ¿sí? Porque era una mujer de mucha edad, pero ella realmente se movía mucho en el ámbito, en ese ministerio, en el Ministerio de la Liberación, ¿sí? Y pues teníamos mucha confianza realmente, y llegamos a tener mucha confianza, pues claro, éramos compañeros de ministerio, llegamos a tener mucha confianza. Y ella me decía, uy, no, Ricardo, yo francamente, cuando yo lo veía a usted entrar por esa puerta en la iglesia del Chico, yo me ponía arrozudo, ahí mismito se me paraban todos, pero yo, ya llegó ese hombre, ay, Dios nos libre a todos, ya llegó ese hombre, hablando de mí. Pueden imaginarse eso. Y era verdad. Realmente yo era una persona tan afectada, tan extraordinariamente subyugada por Satanás, que entre otras cosas ese era mi apodo. Ese era mi apodo. ¿Saben? Es duro y recordar eso, no sé por qué lo estoy recordando en este instante, pero siento que lo debo compartir con ustedes. Yo jugaba en un equipo de fútbol y ¿saben qué me decían? Póngala, Satanás, póngala, hermano, voy libre, póngala, Satanás. Me hablaban a mí. Esa era la manera en cómo me identificaban. Pueden imaginar eso. Terrible, ¿verdad? La ignorancia espiritual. Afortunadamente, eso no se quedó en mí. Yo puedo reconocer que si alguna vez fui un siervo de Satanás, ahora soy sencillamente un hijo de Dios que le ama con todo el corazón y que quiere servirle hasta el último de sus días. Y es lo que decidí y voy a hacer hasta el final. Pero pude estar muy atado, hermanos. Fui muy atado realmente. Y desatarme fue un proceso largo y doloroso, que nos costó mucho, no solamente a mí, a esta preciosa mujer que está a mi lado. Ella tuvo que vivir mucho y tuvo que ver mucho con esa liberación o con esas liberaciones. ¿Sabes qué me decía ella en ocasiones? Cuando yo tenía unas luchas espirituales terribles, tremendas, ¿sí? Y bueno, después de que Dios de una manera sobrenatural también me regaló aquello del bautismo en el Espíritu Santo con la habilidad, con la posibilidad del don de hablar en lenguas. Ella lo que me decía, en esa época no vivíamos juntos, pero ella lo que me decía es cuando esos demonios estén sobre ti y traten de ahogarte, que era lo que sucedía, traten de estrangularte, era lo que sucedía, pues sencillamente tú lo que tienes es que clamar y en el nombre de Jesús les dices, la sangre de Jesucristo está sobre mí y no tienes ninguna autoridad conmigo porque yo renuncié a ti, Satanás, y porque sí, y saben, eso se convirtió en una lucha espiritual de casi todas las noches por algún tiempo. Y era físicamente que yo sentía que los demonios realmente estaban tratando de acabar con mi vida, porque ¿cuántos saben que Satanás paga mal a los que bien le sirven? Eso estaba haciendo conmigo, estaba destruyendo mi vida y trató de quitarme la vida, físicamente hablando, y ahora yo puedo comprender muchas cosas. ¿Saben por qué ese empeño en destruirme? Porque él sabía que algún día iba a estar al frente de personas como ustedes para decirles, siempre es posible salir de la esclavitud, salir de la opresión y ser libre en el nombre de Jesús. Siempre. Amén. Amén. Bueno, yo quiero contarles una experiencia también que recordaba. Recién conocí al Señor, yo trabajaba en Las Villas y me mandaron a un viaje, fui a Pasto y yo me quedé en Pereira, y yo me quedé en un hotel cerca al Parque Bolívar, y esa noche yo estaba en mi primer amor, estaba en mi recién conociendo al Señor, entonces mantenía hablando con el Señor todo el tiempo, y esa noche yo le pedí al Señor, Señor, yo quiero un abrazo tuyo, yo quiero que tú me abraces, y yo me acosté, y eran 2 camas sencillas. Cuando de pronto, como hacia la medianoche, yo me desperté y vi en la otra cama cómo se fue formando un esqueleto. Y ese esqueleto saltó sobre mí
Y empezó a reírse y a decirme, ja, 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 yo soy tu Jesús que vino a abrazarte. Y yo empecé a clamar la sangre de Jesús y yo, Señor, ¿qué es esto tan horrible? Obviamente nunca me había pasado, nunca había tenido una experiencia de esa clase. Pero fue terrible, me tocó pues obviamente empezar a hacer guerra espiritual, a clamar la sangre de Cristo como le enseñaba yo a Ricardo, hasta que esa cosa se desvaneció, ¿sí? Y se fue. Pero para mí eso fue tan impresionante que yo después dije, no vuelvo a pedir un abrazo porque yo no sé qué pueda pasar. ¿Sí? Eso realmente, desde que yo conocí al Señor, yo fui muy atacada por el enemigo y quería destruir mi vida. De muchas maneras lo ha querido hacer, pero en el nombre de Jesús no va a poder porque el Señor no va a dejar que Él me toque para hacerme daño. Pero en otra situación, comenzando a conocer al Señor, nosotros no estábamos bien y yo hice la oración de entrega al Señor solamente por darle gusto a Él, pero pues nuestra vida aunque les parezca imposible, yo le compartí y ella fue y recibió y yo me quedé en el mundo y ella se quedó con Dios. Pues yo llegué y dije, está bien, yo voy a hacer la oración, hice la oración de entrega, pero dije, a mí nadie me va a cambiar. Entonces yo seguí yendo a tabernas, me tomaba una cerveza con mis amigos y un día, la última vez que estuve en un lugar de esos, algunas personas, creo que les he contado ya eso, pero resulta que mientras yo estaba sentada en la mesa con unos amigos en la pista de baile, yo vi a Satanás. Lo vi realmente y vi cómo él manejaba a las personas que estaban en la pista, eran puros títeres y los manejaba con las cuerdas y él se reía de todos los que estaban ahí, pero era impresionante porque fue algo muy real para mí y yo en ese momento Dios me abrió a mí los ojos y me mostró que eso era real, que había un mundo que era espiritual, que era real y que quería destruir mi vida. Yo ese día dije, Señor, ¿yo qué hago aquí? Esa fue la última vez. Por eso, cuando yo llegué al Señor y empezó el proceso también de liberación en mi vida, también era algo parecido a lo de Ricardo, no en esas proporciones, pero también el pastor Daniel Larson fue la persona que también estuvo al lado mío ayudándome en todo ese proceso de liberación y yo salía todos los días porque yo iba casi todos los días a liberación hasta que de verdad pude experimentar esa libertad que solamente trae el Señor y su restauración para mí. Entonces fue algo de verdad que sé que tiene un resultado, como dice Ricardo. El Señor ha escogido nuestra vida para entender que hay una esperanza para aquel que está oprimido. Y Él, de paso, nos dio el llamado a través de Isaías 61, con el que empezamos nosotros en esta noche la conferencia, que es Lucas el 4. Ahí el Señor a mí me dio ese llamado a llevar esperanza al cautivo, libertad al cautivo, a restaurar, a ser restauradores de portillos. Y eso lo he tenido muy claro, que Dios nos llamó a nosotros para eso también, porque sabemos que hay mucha necesidad en el mundo y las personas en las iglesias están aún muy cautivas y están padeciendo un sufrimiento que realmente no tiene por qué ser así, porque el Señor nos llamó a ser libres de toda opresión del enemigo, libres para disfrutar esa vida que Él nos ofrece en abundancia. Y es lo que Él quiere, que nosotros conozcamos la verdad, para que la verdad nos haga libres. Vamos a la pregunta número 10, ¿está bien? Sí, me llama la atención. Podrán imaginar ustedes que si esta niña prácticamente creció a mi lado, ¿sí? Pues cuando la conocí tenía 12 años, si ella creció a mi lado, y pues yo era el drogadicto y el alcohólico, pues desafortunadamente mucho de eso también. Así, yo también viví 16 años de drogas, alcohol, promiscuidad, igual que él. Andábamos juntos. El que anda entre la miel, algo se le pega.
Ok, pero hablemos de otras cosas. Yo sé que con eso los aburrimos, entonces mejor sigamos con otra cosa. Otra pregunta más, tenemos tiempo para otra pregunta más. Dice aquí, ¿las enfermedades físicas son resultado de la obra demoníaca? ¿Las enfermedades físicas son resultado de la obra demoníaca? Bueno, nosotros sabemos que la enfermedad y la muerte entraron a través del pecado, ¿sí? Pero, obviamente, que el diablo influye mucho también en lo que tienen que ver las enfermedades. Pero no siempre. Pero no siempre es causada por un espíritu de enfermedad, ¿sí? A veces le atribuimos a Satanás cosas que realmente no son. Y él es feliz de que le atribuyamos cosas que no son porque le estamos dando importancia. Estamos haciéndole la publicidad. Entonces, no. La cuestión es que no siempre, en todos los casos, nosotros debemos estar echando fuera demonios sin saber exactamente qué es lo que está pasando. Primero tenemos que analizar la situación, cuál es la vida de la persona, sus antecedentes familiares, muchas cosas antes de llegar a una conclusión de que es un demonio que está afectando o causando una enfermedad, ¿sí? Sí hay enfermedades causadas por los demonios, por ejemplo la sordera, algunas, pero no todas. Igual, o sea, cualquier enfermedad, no necesariamente ha sido causada por un demonio. Muchas enfermedades realmente son el producto más bien de la irresponsabilidad nuestra, ¿verdad? Sabemos que hay cosas que no deberíamos de hacer y sin embargo no es un demonio el que nos está invitando a fumar, a llenar nuestros pulmones de nicotina o algo por el estilo, ¿verdad? No, realmente son decisiones que en algún momento podemos terminar nuestra vida con una cirrosis por ahí en el hígado y tal cosa porque nos dio por beber y no fue Satanás el que estuvo pagando la rasca, no. Sencillamente podemos por nuestra naturaleza involucrarnos en situaciones que nos comprometen y recibir las consecuencias de eso. Y Satanás puede ser que no tenga nada que ver en el asunto. ¿Sí? Hay situaciones en las cuales, por ejemplo, un cáncer, ¿sí? Un cáncer, el cuerpo humano viene con células de toda clase, también células enfermas. Pero hay cosas que generan enfermedades, como dice Ricardo, en cuanto a nuestra responsabilidad. Tiene que ver, por ejemplo, la falta de perdón. La falta de perdón puede generar enfermedades que afectan nuestro cuerpo. Y la falta de perdón puede hacer que espíritus demoníacos vengan a oprimirnos hasta que nosotros no perdonemos. Y eso lo vemos tan claramente en la Biblia en cuanto a la parábola de los dos deudores. Mateo 18, en la parábola de los dos deudores, ¿sí? Que dice que el Señor permitirá atormentadores hasta que nosotros no perdonemos. Y en ese caso quiero contarles una experiencia mía en cuanto a eso. El año pasado yo viví una crisis muy fuerte en cuanto a enfermedad, ¿sí? Y me vi con depresión, con los vértigos. Los vértigos afectaron mucho mi estado emocional y yo me sentía terriblemente mal. Duré mucho tiempo en la casa, encerrada, no salía, no hablaba con nadie y yo preguntaba al Señor, Señor, ¿qué me está pasando? Yo ya no aguanto más esto, yo ya no sé qué hacer. Estaba tan desesperada, tan angustiada. Pero yo pude ver que habían varias cosas que estaban afectando a mi vida. Por un lado, opresión demoníaca, muy fuerte, y que yo realmente no tenía fuerzas para luchar. Otros tenían que orar por mí porque yo estaba muy agotada. Por otro lado, tenía falta de perdón por algo que había sucedido mucho tiempo atrás, pero que se había guardado en mi corazón. Cuando Dios empezó a mostrarme qué eran las cosas que había, las causas que estaban generando todo eso en mi vida, el Señor empezó a mostrarme y a ayudarme a tratar cada cosa, ¿sí? Cuando ya pude como volver otra vez a tener fuerzas, pude entender que el enemigo quería destruir mi vida, pero físicamente quería matarme. Y Ricardo tuvo que luchar mucho también
en oración conmigo, porque de verdad fue una situación difícil. Pero gracias al Señor que todo fue desenmascarado, ¿sí? Y pude ser libre, gracias al Señor. Y hoy de verdad estoy aquí, es por la misericordia de Dios, porque Él es el que me levantó y Él es el que me ha sostenido hasta este día. Por eso nosotros podemos decir que no siempre las enfermedades físicas son resultados de la obra de Satanás en nuestra vida. Es más, ahí podemos leer esta cita bíblica, Mateo 8:16. Dice que aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden, por un lado, y sanó a todos los enfermos, por otro. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo: se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Otra más. Hay muchas, en cuanto a esto, hay muchas enfermedades causadas por las emociones y afectan grandemente la vida de una persona, que la lleva a pensar que es el enemigo. El origen psicosomático de sí, se somatizan enfermedades a causa de la falta de perdón. Principalmente, la falta de perdón ocasiona muchas enfermedades psicosomáticas. Y eso es algo que a veces se las atribuimos precisamente al diablo y realmente no, es parte de nuestras afecciones emocionales. Y produce angustia, produce tristeza, produce desánimo, produce deseos de morirse, ¿sí? Y físicamente, artritis. Y físicamente, obviamente, afecta nuestro organismo en la presión arterial, una gastritis, un colon irritable. No quiere decir que siempre tenga que ser eso, ¿sí me hago entender? Pero tenemos que mirar qué es lo que hay en mi corazón que puede estar afectando mi salud física, mi salud emocional y mi salud espiritual. Y poder darle el nombre a lo que es correctamente, ¿sí? Ok. Una última pregunta, creo que tenemos tiempito para eso. Ok. La 11, la pregunta número 11 dice: ¿por qué se percibe actualmente crecimiento en la actividad demoníaca? Palabra de Jesús. Esto de los capítulos 24 y 25 es en donde el Señor Jesús está profetizando sobre los últimos tiempos. Leemos que dice: muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Muchos se apartarán de mí. ¿Por qué tanta maldad en el mundo? Porque deliberadamente las personas se están exponiendo, a veces hasta nosotros mismos nos podemos estar exponiendo inconscientemente, quizás, pero nos estamos exponiendo a ese tipo de influencias. Sí, neciamente estamos abriendo puertas donde no deberíamos abrir. Hay un inusitado interés por todo lo que tiene que ver con el ocultismo, el espiritismo, ¿verdad? Las escuelas esotéricas, todo aquello que en alguna manera significa obtener un cierto poder, una cierta autoridad para manejar ciertas cosas. Deliberadamente muchos simpatizan con el satanismo, ¿sí? Tener ese tipo de poder llama la atención, ¿sí? Parece una locura que nosotros tengamos en Colombia una iglesia satánica y aprobada y todo. Eso parece loco, pero es una realidad. Mucha gente se interesa por lo que tiene que ver con la magia, ¿verdad? De todos los colores, la brujería, y pues obviamente la influencia que desde hace 40, 50 años irrumpió también en nuestra sociedad, en nuestra cultura, la nueva era, con todas sus, diríamos nosotros, sus extensiones, sus tentáculos, realmente afectan muchísimo y todavía lo siguen haciendo. Y también, obviamente, una puerta que suscita o que desencadena tanta actividad demoníaca tiene que ver con la proliferación de perversiones de tipo sexual. ¿Sí? Nosotros podemos darnos cuenta de todas estas cosas. Miren, la desobediencia a lo que Dios ha establecido, a sus principios, a sus valores, pues siempre nos van a llevar a caer bajo la dominación, bajo la esclavitud
de Satanás. El que no obedece a Dios va a terminar obedeciendo al diablo, hermanos. Es que no hay más de dónde escoger. Realmente o estamos con él o estamos sin él. Y a merced, pues por supuesto, del devorador. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? ¿Qué empieza a suceder en la vida de un desobediente? Empieza a experimentar ciertas, o a tener ciertas evidencias o experiencias desagradables, situaciones presencias desagradables. Presencias. Yo estoy recordando en una conversación que tuvimos hace poco, una conversación familiar, alguien estaba diciendo algo como que, pues sí, estaba muy perturbado por cosas que estaban pasando en su vida y toda esa angustia que estaba experimentando y todo lo demás y pues honestamente no era el momento, no era el lugar, ¿verdad? Pero yo podía tener la respuesta para él, ¿sí? Porque es evidente que el estar por fuera de la protección, de la cobertura de Dios, le había llevado a abrir puertas y de hecho sé que las había abierto y por dónde era que estaba siendo afectado. Presencias desagradables, tener pesadillas, ¿sí? Cuando uno se expone a ciertas imágenes, a ciertas cosas, pues no se extrañe si después tiene pesadillas, ¿verdad? ¿Sí? No le eche la culpa a los frijoles o a la pizza. No. Realmente, miren, uno se puede abrir realmente a influencias espirituales viendo todas esas películas de terror, de martes 13 y de todo ese tipo de cosas. Y hay gente, ¿sí? Inclusive gente de nuestras propias congregaciones en donde siente una fascinación por ese tipo, por esa clase de temas. Yo no diría, ¿por qué tan necios? ¿Por qué tan ignorantes de abrir puertas en cosas que deberían de mantenerse cerradas? A escuchar voces, claro, por supuesto. Por supuesto, el que no escucha la voz de Dios, hermanos, va a resultar escuchando cualquier otra frecuencia. ¿Sí o no? Claro que sí. Y Satanás te va a hablar de muchísimas maneras. Estoy recordando en este momento a Claudio, tu primo. ¿Sí? Él decía escuchar voces y que escuchaba unas voces tremendas, terribles, y tristemente esas voces le llevaron a que en un momento se quitó la vida. Y eso me hace recordar a mí que hace como unos 3 o 4 años yo empecé a escuchar unas voces y a empezar a, ¿cómo se puede decir? Como a maquinar cómo me podía matar. Y empezaba a pensar era suicídese, mátese. Y empecé a escuchar, y empezó a entrar en mí una depresión, y empezó a entrar a mí una desazón, pero era impresionante. En aquella época vino Serafín Contreras y yo le conté lo que me estaba pasando. Entonces él me decía precisamente que mirara digamos, la historia de mi familia, si había habido suicidios, si había habido alguna cosa. Yo le dije sí. Precisamente mi primo se suicidó, él tenía 18 años, algo así. No, tenía más, como 22. Bueno, era joven de todas maneras y pues claro, empezó el enemigo a torturarme con esos pensamientos. Entonces él me dio una manera de cómo contrarrestar esos pensamientos, esos ataques tan fuertes en mí, y eso me ayudó muchísimo. Pero en estos últimos tiempos, lo que decía Ricardo, la gente está muy atacada, los jóvenes, o sea, en general las personas, escuchando voces, mátate, tírate, suicídate, cosas pero impresionantes. Entonces ahí nosotros necesitamos precisamente lo que decía Ricardo en cuanto a la obediencia a Dios. Tenemos que cerrar puertas para poder identificar cuándo viene eso, que es el diablo que quiere acabar con nosotros. Y aquí tengo anotado eso. Se empieza a sentir impulsos que no se pueden controlar, se cae en depresión, se siente temor, tendencias suicidas. En estos días pasados hubo un joven que se acercó y pues muy abiertamente me dijo todo lo que estaba maquinando en su imaginación alrededor de pensamientos suicidas. Estaba buscando la mejor manera de suicidarse, ¿sí? Y pues abrió el corazón y me habló y estaba experimentando esa lucha y bueno, estamos trabajando en eso. Tener deseos interiores de cometer actos violentos. A veces nos abrimos a cosas. Miren, esas películas y esas cosas que a veces recibimos nosotros y que nos llevan a ver la violencia como algo normal, como algo natural,
¿sí? Puede llevarnos a esto, a querer nosotros mismos cometer actos violentos, a querer de alguna manera hacer cosas que no. Muchas personas inclusive experimentan momentos de convulsiones, tensiones que no soportan, obsesiones sexuales. ¿Sí? Muchas puertas se abren en el ámbito de la sexualidad a través de las cosas que estamos permitiendo, que estamos recibiendo. ¿Qué vemos? ¿A qué le abrimos la puerta, por Dios? Y pues por supuesto también todo eso lleva a histeria, bueno, muchas enfermedades. Calambres inexplicables. Inclusive esos calambres, cosas raras. Y todo esto es algo que empieza a volverse compulsivo, que se sale de control, que es algo que no podemos manejar, ¿sí? Y es nuevo eso. Realmente eso es invención de la psicología moderna, que están tratando de inventar enfermedades y cosas, etcétera, etcétera. No, eso lo vemos nosotros en la Biblia. ¿Ustedes recuerdan un personaje que sufrió situaciones semejantes, que vivió un infierno? Y siendo una persona que lo tenía todo, una persona importante, de hecho, la persona más importante de Israel, el primer rey de Israel, su nombre era Saúl, ¿verdad? Y cómo, llevado a la desobediencia, al desconocimiento de la voluntad de Dios, a procurar hacer las cosas no como Dios decía, sino como a él mejor le parecía, a ser más inteligente y más espiritual que Dios en ocasiones, ¿verdad? Eso lo llevó realmente a experimentar ese infierno, de ser abrumado por esa influencia demoníaca que tomó su vida, y pues ya sabemos todo lo que lo llevó a hacer, actuar violentamente, llenarse de celos, de envidia, procurar asesinar, y de hecho asesinó a 70 hombres de Dios, a 70 sacerdotes. ¿Sí? Es decir, el tipo estaba completamente enajenado, se enloqueció. Tenemos ejemplos de eso. Si quieres estudiar, leer la historia completa, 1 de Samuel capítulos 16 al 18 más exactamente. Bueno, hermanos, creo que llegamos al final de esta sesión. Creo que hay tantas cosas que decir al respecto de esto, pero vamos a dejar para mañana. Entonces, espero volverles a ver en el día de mañana, y si de pronto quieren invitar a alguien más, pues será también bienvenido. No sé si tenemos algún anuncio que dar o sencillamente nos despedimos en oración. ¿Está bien? Ok. Padre eterno, Señor Dios, en esta noche, Señor, queremos darte muchas gracias por la manera, Señor, en como hasta el día de hoy nos has abierto los ojos, pero aún, Señor, seguramente seguirás abriéndonos los ojos, porque tenemos necesidad de ti, Señor. Siempre tenemos necesidad de tu Espíritu Santo, que nos revele, Señor, nuestra condición humana, nuestra lucha, Señor, que no es contra carne y sangre, pero ciertamente es una lucha, Señor, fuerte. Es una lucha, Señor, que involucra poderes espirituales, Señor, grandes. Pero Dios, siempre nosotros podemos reconocer, Señor, de que tú estás de nuestro lado y nosotros, Señor, te tenemos a ti. Y qué bueno, Señor, saber esto. Dios, gracias, Señor, porque esto que nos has mostrado, Señor, no pretendemos que sea solamente información, que sean solamente el testimonio de las cosas grandes, maravillosas que tú puedes hacer en la vida de las personas, pero queremos, Señor, que forme parte de un testimonio de vida, Señor, también, porque tú estás interesado en actuar, Señor, en nuestra vida, para que Dios, nosotros también, Señor, podamos en alguna manera, como tú lo hiciste, Señor, y como tú nos has pedido que lo hagamos, traer, Señor, en tu nombre, libertad a los cautivos. Gracias, Señor, por esta noche. Llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Hasta mañana.